Gracias por estar con nosotros en otra edición del programa En Sus Palabras. En esta ocasión déjenme contarles que nos hemos venido a la parroquia San José Obrero, específicamente al Templo San Antonio de Padua. Hoy les presentaremos la historia del padre Jorge Eliezer Castillo. Él es director de las Obras Misionales Pontificias. Queremos conocer su testimonio vocacional, así que acompáñenos para conocer de este sacerdote. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Sus Palabras en el Templo San Antonio de Padua, que pertenece a la parroquia San José Obrero en esta capital, en Tegucigalpa. Aquí vamos a conversar con el padre Jorge Eliezer Castillo, que es vicario de esta comunidad. Gracias por estar con nosotros, padre. Bienvenido al programa En Sus Palabras. Queremos conversar con usted, en sus palabras queremos conocerlo. Por eso, para iniciar nuestra plática, queremos preguntarle quién es el padre Jorge Eliezer Castillo. Bueno, pues soy sacerdote de la Arquidiócesis de Tegucigalpa hace 13 años, voy a cumplir 13 años, y soy colombiano. Resulta que el Señor tiene sus caminos. Nunca pensé estar fuera de mi patria, pero igual, pues en la misión, el Espíritu Santo es el que va impulsando y donde lo quiere a uno también para la misión. He estado en algunas parroquias de la arquidiócesis y sobre todo con el tema de las misiones, las obras misionales pontificias. Ya iremos ahondando cada uno de estos servicios y sobre todo conocer de usted, de su ministerio. Padre, sabemos que es de Colombia y que es de una zona muy cercana a Medellín, a 2 horas, Ciudad Bolívar, Antioquia, no sé si lo pronuncié bien. Sí, está bien. Cuéntenos cómo es esta ciudad, cómo es este lugar, para que quienes nos miran puedan conocer a través de sus palabras de dónde proviene. Bien, pues Ciudad Bolívar, aunque dice que es ciudad, pero es un pueblito. Es un pueblo relativamente pequeño y claro que de la realidad cafetera campesina. El himno del pueblo dice: salve ciudad montañera, está rodeada de montañas, donde un puñado de arrieros urbanizaron los cielos, casi a golpe de mulera. Entonces imagínense ustedes ese escenario de un lugar entre montañas que fue construido poco a poco con el esfuerzo de los campesinos y de los arrieros, donde todos los materiales de construcción, etcétera, se llevaban de la ciudad capital, Medellín, en mula. No había carreteras, solamente los caminos de herradura, y pues es más o menos el ambiente del pueblito. Ha tenido cierto progreso. Nuestro pueblito es de orgullo del suroeste antioqueño. Un templo maravilloso, espectacular. El parque invita precisamente a la comunión con nuestros vecinos, donde nosotros podemos recrearnos un poco. Padre, de este pueblo, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue crecer en este lugar? Bien, pues la realidad de mi infancia fue rodeado pues del tema del campo, el trabajo arduo. Mis padres igual, el tema del trabajo en las fincas, del manejo de las fincas. Mi papá manejador o responsable o administrador de las fincas, mi mamá pues ahí en el tema de la cocina, atendiendo a los trabajadores que llegaban para el corte del café. Ese es el ambiente de mi infancia. Desde muy pequeño sabe cómo es esto del corte del café, entonces, sí. Catador de café. Podríamos decir, de Colombia se dice que, sí, que es de los mejores cafés, aunque los hondureños también pueden responder, pero ¿usted qué piensa, padre? Bueno, sí hay muy buen café, incluso el que se queda en el país, porque el que se exporta, claro, es el que se va seleccionando. Nosotros prácticamente tomamos es la pasilla. Ya el café que no se pudo elaborar muy bien y se secó, no se secó de la mejor manera,
pero ese es el que se queda como pasilla y lo disfrutamos. Pero sí, en realidad ha tenido la fama de ser un país donde nuestro café pues es gustado y por muchas personas en el mundo. ¿Cómo está constituida su familia, padre? Bueno, mis padres y 4 hermanos. Ya mi padre murió hace 9 años. Yo estaba aquí, me tocó salir rápidamente porque fue un ataque. Mi papá tenía su negocito de legumbres y un drogadicto lo atacó, precisamente arrebatándole la vida. Y mi madre, pues ahí está en la casa. También un hermano murió hace 17 años por la realidad de la guerrilla. Mi hermano, siendo policía, en un enfrentamiento, pues cayó mi hermano. Fuertes Sí. momentos que le ha tocado vivir en familia, padre. Desde muy pequeño estaba en usted esto de ser sacerdote, quería hacer algo más. Bueno, desde los 11 años ya me llamaba bastante la atención el hecho del sacerdote en el altar. Eso me llamó mucho la atención y yo he reflexionado bastante cómo fue eso de la motivación. Entonces una tía alguna vez dijo, este muchachito podría ser sacerdote, porque yo he sido siempre muy callado, introvertido. Y creo que el ejemplo fuerte de mi abuelo fue el que más me condujo hacia este deseo de servirle al Señor, por su ejemplo, no porque Él me lo dijera, pero más que todo por su ejemplo. ¿Él fue quien le transmitió la fe? Bueno, mi mamá también una persona muy fervorosa, siempre yo la veía con su librito de oraciones. Si ustedes recuerdan, digamos, en las escuelas se enseñaba mucho la doctrina y las personas tenían sus libritos y los llevaban a la iglesia, a los niños entonces ahí se va quedando la fe. Antioquia es un departamento muy fervoroso, muy católico, y mi abuelo, de hecho, fue la persona que con su ejemplo me fue llevando también por estos caminos, porque siendo una persona de campo también, dueño de su finca cafetera, él en las tardes podía sentarse a leer el periódico y la Biblia. Y él al día siguiente le hablaba a sus trabajadores de lo que había leído en la Biblia, iluminando la realidad del periódico. Eso me llamaba la atención. Y él le predicaba a la gente en el trabajo. Y también pues su vida de caridad. Los fines de semana a su casa llegaban muchas personas para pedirle la provisión para medicamentos. A él le decían Don Tomo, Crisóstomo. Don Tomo era siempre una persona muy abierta pues a la caridad y nos enseñó a nosotros también la devoción del Santo Rosario. Él convocaba a toda la familia y ahí nos reuníamos todos para estar en torno al abuelo. Padre, ¿fue travieso o podríamos decir inquieto? Eso quiero que me lo conteste al volver de la pausa, porque vamos a ir a una pausa comercial. Aquí en sus palabras, no nos cambie, estamos conversando y conociendo la vida del padre Jorge Eliezer Castillo. Así que al volver de la pausa, padre, si me contesta esto, ¿es inquieto, travieso? ¿Cómo fue toda esta etapa? No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos conversando con el padre Jorge. Padre, esta zona, me comentaba, es la parte de donde viven los sacerdotes que sirven en la parroquia San José Obrero. Antes de la pausa estábamos conociéndole y le preguntábamos sobre si fue inquieto, si fue travieso, si recuerda alguna anécdota o travesura que haya hecho en su infancia. Bueno, pues yo siempre he tenido un temperamento bien tranquilo, pero sí me gustaba bastante el juego pues con los vecinos. Antes eso es lo que se veía más, el hecho de que uno compartiera con sus vecinos y saliera a jugar en la calle. Y claro, sí me gustaba liderar bastante los equipos en el fútbol o así en cualquier ronda que jugábamos. Siempre quise tener ese liderazgo.
Y claro, uno con la adrenalina se enciende muchas veces, pero en realidad he sido muy calmado. Creo que soy una persona de mucha paciencia y de mucha escucha. ¿Cómo fue madurando ya el tema vocacional, padre? El decir, quiero ser sacerdote, tener esa idea, saber qué es lo que Dios estaba pidiéndole. Esto de estar en un ambiente de iglesia, porque desde los 11 años empecé como monaguillo, y pues en la parroquia donde crecí, ahí me tocaba de todo. Era monaguillo, pero también era lector a los 11 años. También pues era uno de los sacristanes y ahí fui creciendo en todo ese ambiente. Prácticamente mi infancia, adolescencia, ahí se fue gestando toda la vocación, el llamado. Sobre todo un sacerdote, el sacerdote que me dio mucho ejemplo, el padre Palemón Restrepo, de esos sacerdotes que usaban sotana negra. Ahí en la parroquia no teníamos muchos empleados ni nada. Él asumía prácticamente todo el trabajo, estaba en la oficina, estaba también aseando el templo. Él ya estaba mayor, pero eran unos traperos así grandísimos y él empezaba pues a barrer y a trapear solo. En algún momento le acompañé. Ese ejemplo del sacerdote, un sacerdote que él mismo construyó una emisora local ahí y era muy crítico de la situación social y él aprovechaba esos medios en aquel entonces, ya hace muchos años. Era una persona que sabía manejar los medios y que sabía que era conveniente también iluminar la realidad con la fe. Entonces ese sacerdote yo lo tengo como uno de mis ejemplos a seguir. El padre Palemón Restrepo era muy chistoso, eso de pronto no se lo aprendí. Era muy chistoso y molestaba mucho a las personas. A los niños, él tenía su sotana y se guardaba las manos en los bolsillos y cuando veía a un niño sacaba supuestamente algo de su bolsillo y el niño pensaba que era un dulce o algo y entonces tome y hacía llorar a los niños. Y a la gente grande les pegaba así la patada o el pescozón. Era bien así cercano con la gente, molestaba mucho a las personas y se dio a querer mucho. Esa cercanía creo que se la aprendí un poco, el hecho de poder compartir con las personas antes, después de la Eucaristía, no simplemente celebrar un sacramento y salir corriendo, no, estar compartiendo un poco con la gente. Ya cuando se decide, ¿cómo toma su familia esta decisión de querer ser sacerdote, de ir a estudiar? Bueno, mi papá no se ha metido mucho, no se metía mucho en mi formación, más que todo fue mamá. Cuando yo le expreso el deseo de ser sacerdote, pues ella como que se queda muy preocupada porque uno tiene siempre la idea de que es muy costoso el estudio en el seminario y cómo vamos a hacer si nosotros somos pobres. Entonces ella acudió a su papá, a mi abuelo, al que mencionábamos hace un momento, don Crisóstomo, don Tomo, y entonces él se comprometió en apoyarme. Lamentablemente él fallece todavía cuando yo estaba en el colegio, no había entrado todavía al seminario, pero Dios va proveyendo también. Y el apoyo ahí estuvo siempre de oración de parte de mi mamá. Mi papá no tanto porque él siendo una persona campesina que no tuvo mucho estudio, pensaba más que todo en que nosotros ayudáramos en el trabajo material, en las fincas. Eso era lo que se pensaba, nuestros padres pensaban en eso, en enseñarnos a trabajar. Pero ya el tema de formación y de poder apoyar para ir al seminario fue prácticamente mamá. Ya estudiando en el seminario, padre, nos decía hace poco que fallece su hermano porque lo matan por esta condición de las guerrillas en Colombia. Mi hermano, pues él tenía una personalidad muy afable, muy cercana a las personas. De hecho, él tenía más perfil de sacerdote que yo, por su modo.
esa cercanía con las personas. Nosotros decíamos que era más saludable que un Alka-Seltzer. Se saludaba con todo el mundo lo quería, pero bueno, estudió administración de empresas. Lamentablemente, también en nuestro país, en algunas épocas ha habido situaciones en las que no habían oportunidades, entonces se mete a estudiar el curso de policía y ahí se desempeña. Y muy joven, tenía 29 años, cuando en un enfrentamiento con la guerrilla pues cayó mi hermano. Estas situaciones golpean la familia y también, podríamos decir, ponen en peligro de cierta manera las vocaciones porque se ven truncados muchos sueños. ¿No le tocó sufrir alguna de estas situaciones aparte de la de su hermano? Bueno, ya en la experiencia pastoral, en algunos lugares donde estaba la presencia de la guerrilla y también la presencia de los paramilitares, o sea, a mí me tocaba para poder entonces llegar a alguno de estos lugares de misión, encontrarme con estas personas. Ya, incluso siendo seminarista, ya usaba el clériman. En el lugar donde yo estuve, en la diócesis misionera donde estuve, pues nos permitían a nosotros usar la camisa clerical desde la filosofía, precisamente por el orden público. Y una vez íbamos en carretera y ahí estaban los retenes de la guerrilla y nos pararon, nos bajaron y nos iban a dejar. O sea, ahí se toman uno joven, esto es una persona que puede ayudarnos a nosotros a combatir. Y posiblemente íbamos a caer entonces dentro de esa realidad, pero una monjita que estaba en el bus dijo: no los molesten, no los molesten, ellos son de la iglesia. Y por la monjita, iba con otro compañero, entonces nos dejaron. Pero esa fue una experiencia un poco de susto. Padre, sabemos que estudió en Colombia, pero hay una realidad y es que se ordena diácono y sacerdote por la arquidiócesis de Tegucigalpa en Honduras. Queremos conocer cómo está todo esto, por qué siendo de Colombia termina aquí en Honduras, cómo se da todo esto. Esto lo vamos a conocer al volver de la pausa en sus palabras, que estamos dialogando con el Padre Jorge Eliezer Castillo. La misión es un mandato universal que Jesús nos ha dejado: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, evangelícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras que hemos parafraseado del Evangelio han sido un llamado y lo han perseguido, Padre, el hecho de ir por todo el mundo, porque hablábamos que antes de la pausa que usted estudió y se formó en Colombia, pero terminó aquí en la arquidiócesis. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, resulta que cuando yo decido ingresar al seminario, entonces un sacerdote que también me apoyó, él me dice: no vayamos al seminario de la diócesis, de nuestra diócesis de Jericó. En esos momentos él estaba un poco en dificultad del seminario y me llevó al seminario donde él estudió, en La Ceja, Antioquia. Y el seminario tenía el nombre de Mies, Misioneros del Espíritu Santo. Es un seminario internacional, precisamente gente de Colombia y otros países suramericanos, y los obispos llegaban a ese seminario precisamente a buscar vocaciones para sus diócesis. Esa era la dinámica de este seminario. También tenían seminaristas de esa diócesis, de Sonsón, Río Negro, pero el caso mío era ese, de haber llegado al seminario sin obispo. Y ahí pues transcurre toda la filosofía y logro entonces entrar en contacto con un obispo de una diócesis misionera que se llama Ismina Tadó, en el departamento del Chocó, realidades de negros e indígenas. Allí entonces me vinculo a esa diócesis, al menos para el proceso teológico. Tengo experiencia pastoral, proceso teológico, y ya al final del proceso surgen problemas al interior del seminario y salgo. Ya quedo en ese discernimiento 4 años prácticamente,
en la docencia y también en algunas misiones, en otros lugares fuertes de misión en Colombia. Entonces siempre he estado esa realidad de la misión. Ya encontrándome con unos sacerdotes hondureños ahí en Bogotá, yo estaba con un diplomado de doctrina social de la Iglesia en la Javeriana. Ellos me dicen, bueno, si deseas continuar el proceso, te vamos a conseguir una cita con el cardenal. El cardenal Óscar Andrés, él era el presidente del CELAM e iba mucho a Colombia. Ahí tuve una oportunidad de hablar con él, le comenté toda mi situación y entonces él me dice, vámonos, si gustas, vámonos, dentro de unos años te regresas si quieres, pero ya van 13 años de estar acá y aunque en la diócesis donde yo estuve en la teología hay un nuevo obispo, una persona que conocí por precisamente el campo de la misión, él era el director nacional de las obras misionales de Colombia. Entonces tuvimos algunos encuentros, reuniones, y él me dice, tú ya conoces acá esta realidad, ¿por qué no te vienes? Entonces yo le manifiesto que en estos momentos tengo algunos proyectos con las obras misionales de la arquidiócesis y quisiera pues avanzar en ellos. Esto pues, y además que uno ya va creando ambiente de clero, del trabajo mismo de la diócesis y de la iglesia hondureña, que es distinto al trabajo pastoral que se hace en Colombia. Aquí se le da más énfasis al trabajo del laico. Todavía en Colombia hay una iglesia muy tradicionalista y nosotros aquí en Honduras tenemos un trabajo fuerte del laico, aunque falta todavía más. Nos hemos ido adelantando un poco, padre, pero se traslada para Honduras y aquí recibe la ordenación diaconal. Nos ha comentado que su ordenación sacerdotal sí fue en su comunidad, en su pueblo. Después de esta experiencia de la ordenación, de recibir después de un tiempo de docencia y todo esto, ¿a dónde lo asignan? ¿Cuál es la primera misión que tiene? Bien, resulta que estando en Tiloarque, ahí pues recibo el orden diaconal y estoy unos meses allí siempre apoyando la pastoral paso a la basílica. Estoy también unos cuantos meses apoyando el trabajo con el padre Elmer Sorto y luego entonces me asignan a Sabana Grande. Luego en Sabana Grande tuve la oportunidad de estar con el padre Arismendi, pero se enferma y quedo ahí solo con los 3 municipios, con prácticamente 75 comunidades que se acompañaban en esos momentos. Y luego viene otro sacerdote, un padre español, que pasó lo mismo, se enfermó, sale de nuevo, quedo yo responsable de la parroquia. Estuve prácticamente 3 años solo en esa parroquia y por un tiempo de 4 años larguitos. Estando ahí fue cuando su papá falleció. Estando en Sabana Grande, fallece mi padre, salgo y a mi regreso pues entonces ya tengo otra asignación. Pero la situación de mi padre, que fue así inesperada, me permitió pues como darme cuenta que sí estaba yo preparado para poder darle esa paz que de pronto mi familia necesitaba, porque yo estuve muy tranquilo. Yo logré llegar a la vela, acompañar a mi familia, al día siguiente celebrar las exequias de mi padre y pues fue algo muy interesante porque acompañaron los sacerdotes del pueblo, la comunidad también, fuimos desde mi parroquia hasta el cementerio es largo y mucha gente acompañó el féretro y luego pues el novenario de misas muy acompañados por la comunidad. Entonces me di cuenta que estaba fortalecido y que eso ayudó también para que mi familia afrontara de una mejor manera la muerte del deceso de mi padre. Al volver continúa en Sabana Grande y después ¿a dónde lo asignan? Luego paso unos meses con el padre Schiffer, que en Ojojona, que tenía su hospital también, iniciando su hospital.
Pero pues ahí no tuvimos mucha empatía con el padre Schiffer y es cuando pues yo pido cambio y entonces su eminencia me dice, bueno, no sé para dónde quieres irte. Ya me había dicho el padre Ricardo Flores, bueno, antes el padre Humberto Sánchez que estaba en Valle de Ángeles. Y luego pues el padre Ricardo Flores también me dice, quédate conmigo, oye, necesito apoyo en la parroquia San José Obrero, cuando la parroquia era toda, incluyendo lo que es ahorita Santa María Reina, incluyendo lo que es ahorita la Santa Teresa de Calcuta. Entonces me vine para acá. Y también lo vi como una oportunidad para poder avanzar un poquito más con el trabajo de las obras misionales. A eso quería llegar, padre. Una de las misiones que ha tenido durante este ministerio son las misiones, las obras misionales pontificias aquí en la arquidiócesis. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Son 12 años de obras misionales pontificias, aprendiendo. No es una realidad que sea muy reconocida dentro de la iglesia, ni siquiera dentro del clero, porque nos hemos dado cuenta que en los seminarios ha faltado mucho esa formación de misión. Y cuando el Papa nos dice, tenemos que salir de las estructuras caducas, yo comprendo al Papa porque encontramos muchos de nuestros sacerdotes que no entran en la dinámica de salida y se han quedado con una pastoral de mantenimiento y de acompañamiento. Y no es que ellos tengan mala voluntad para la misión, no, es que ellos consideran que lo que están realizando ya dentro de la parroquia, esa es la misión, como que no les falta una mirada o una mirada distinta para poder darse cuenta del reto de la nueva evangelización, porque la fe cada vez más se va diluyendo y nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a las personas que se nos han alejado, que están indiferentes, que están desanimados. La nueva evangelización y también la realidad de la misión Adyentes, que es una realidad a nivel de Iglesia Universal y que nos compete. Padre, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. Recuerden, el que quiera ser grande, que se una a la misión. Gracias por la fidelidad a este programa. Nuestra intención es que conozcan la vida y el testimonio de nuestros presbíteros. Soy Eddie Romero, en sus palabras.